En realidad es lógico pensar, bajo la dinámica de la política económica del gobierno argentino, que el techo de la inflación fue diciembre, por un 25%. En ese momento había una combinación de factores que explicaba ese salto, que tenía que ver en parte con el golpe devaluatorio importante. El otro tema tenía que ver con el inicio de un sinceramiento de valores que estaban atrasados. Y lo más importante, o muy importante, era además el proceso de desregulación de los mercados, que permitía que muchas empresas que habían estado con marcos regulatorios empezaran a sentirse con libertad de modificar precios, ¿no? De tal manera que esa combinación de elementos explica la inflación de diciembre, y era lógico pensar que iba a haber un proceso de descompresión progresivo como el que nos conduce a la inflación de enero del 20,6%. La lógica es pensar que la inflación va a seguir un proceso de descompresión. Hagamos una hipótesis, que tal vez la inflación de febrero se ubique en algún punto entre el 12 y el 15%, Ujú. que la inflación de marzo esté más cerca del 10, del 11%, y yo no descartaría que la inflación de abril se sitúe en un dígito, en algún punto de un dígito. Ahora, por supuesto, esto no quiere decir, hay gente que malinterpreta el concepto, que los precios van a bajar, ¿no es cierto? Claro. Simplemente estamos diciendo que los precios siguen subiendo, solo que a un ritmo un poco menor. Para que eso ocurra, tiene que avanzar, tienen que avanzar los principales fundamentos de la política del gobierno argentino, que tiene que ver con la desregulación de los mercados, un proceso en el que está el gobierno argentino involucrado, la apertura económica que todavía no empezó en realidad porque no hay dólares, Ujú. pero que en la medida que aparezcan los dólares de la cosecha, etcétera, va a haber más recursos para agilizar importaciones, y eso debería tranquilizar el escenario de precios. Y también, por supuesto, ese objetivo central, irrenunciable, que tiene el presidente de conseguir el equilibrio fiscal en las cuentas del gobierno. Si la política económica avanza en esas tres direcciones, y son ejes de los objetivos de política: apertura económica, desregulación de los mercados y equilibrio fiscal, es lógico pensar, porque ahí tenés todos los elementos que configuran el proceso inflacionario, que la inflación debería comenzar a descomprimirse. Si la política económica avanza en esa dirección a lo largo de los próximos meses, yo tampoco descarto que la inflación allá por septiembre, octubre, se puede ubicar en un 2, en un 3% mensual, porque no hay argumentos para que no fuese así, si avanza la política económica en esta dirección que decíamos. En Ujú. cuyo caso yo veo que las principales consultoras de la Argentina hablan de que este año podría haber una inflación del 230, 240%. Yo no comparto esa posición. Estoy más cerca de la posición del Fondo Monetario Internacional, que dice que la inflación del año podría estar en torno al 150%, si la política económica avanza en esta dirección, ¿no es cierto? Ahora, para una parte importante de la sociedad, la película empieza a tener otras aristas, porque alguien dirá, entonces la gente va a estar recontenta en el segundo semestre del año. Lo que Ujú. pasa es que los ingresos de una parte sustancial de la población no van a ir en esa misma dirección, y por lo No, no tanto están mi yendo, ¿no? lectura es, obviamente, la pérdida de poder adquisitivo muy pronunciada que estamos viendo en este momento. Es muy difícil pensar que la mayor parte de la población pueda recomponer su poder adquisitivo a lo largo del año. Creo que solamente algún sector minoritario de la sociedad puede reacomodarse como para llegar a fin de año y decir, yo tengo el mismo poder adquisitivo que en el 2023. Creo que la mayor parte de la población argentina no va a tener esa posibilidad. Va a haber una pérdida de poder adquisitivo importante en amplios segmentos de la sociedad argentina. Ese es otro Aunque la elemento. inflación termine, aunque la inflación termine en el 150%, y en septiembre o octubre estemos diciendo, che, la inflación en el 2%, mirá qué bueno. Sí, sí, por supuesto, va a ser un logro, por así decirlo, pero tiene que ver con una situación que para amplios segmentos de la sociedad va a ser muy traumática. Los sueldos, los salarios, está siendo otro elemento, otro componente del modelo del gobierno, porque uno ve que, bueno, jubilaciones muy atrasadas. Ayer fracasó la reunión del salario mínimo vital y móvil. Hay una intención
manifiesta de contener el poder adquisitivo de la población precisamente para que sea un elemento que termine forzando una contención de los precios? Bueno, es parte del modelo, por así decirlo. Cuando vos vas por la apertura económica y querés una integración de los segmentos empresarios a la economía mundial, empezás a mirar la estructura de costos. Y entre los costos, por supuesto, que está el costo laboral. Argentina ya es hoy un país con salarios muy bajos, medios en dólares, a lo cual se le sumaría, si el gobierno puede avanzar en esa dirección, la flexibilización laboral, cambian las normas laborales, pero está claro que un modelo de apertura económica como el que está planteado es un modelo que requiere que los salarios sean bajos, medidos en dólares, como un factor de competitividad. Alguien que está mirando esto dirá, no, bueno, pero no es que los salarios tienen que ser buenos para que haya más consumo, pero eso tiene que ver con una economía donde vos tenés políticas proteccionistas y mirás el mercado interno. Si vos ya no estás mirando prioritariamente el mercado interno, lo que te interesa es que los salarios sean bajos, medidos en dólares, porque son un factor de competitividad. Cuando vos estás mirando una economía, pensemos en el gobierno anterior, donde estás de alguna manera priorizando el comportamiento del mercado interno, te interesa que los salarios tengan poder adquisitivo, porque eso genera consumo y activación de la economía, ¿no es cierto? Acá estamos frente a un cambio de modelo muy importante. Hay una configuración productiva en Argentina que hace que la mayoría de las empresas vendan en el mercado interno o estén preparadas para venderle al mercado interno. Muchas van a poder sobrevivir este proceso, es decir, bueno, me cierran el mercado interno, la gente no tiene poder adquisitivo y no exporto, no tengo posibilidad de exportar, va a ser una transición especialmente difícil. Bueno, habrá empresas que podrán acomodarse a ese proceso y, y otras empresas en otros segmentos que no, porque lo que obviamente expresa un proceso de apertura económica es que vos tenés que tener la escala y la tecnología adecuada para competir internacionalmente, donde el costo laboral es uno de los elementos, pero no necesariamente el más importante. Y es cierto que amplios segmentos industriales de la economía argentina no tienen ni la escala ni la tecnología para competir en términos internacionales si no tienen políticas proteccionistas que este gobierno quiere desarmar, ¿no? Eso conduce obviamente a una lectura como la que, o un debate como el que ya tuvimos en la década del 90, cuando se planteó el proceso de apertura económica y de hecho desaparecieron miles y miles de empresas en todo el país que no pudieron acomodarse al escenario de competitividad internacional. Es No, un porque debate sobre el modelo, ¿no? lo que se está Es viendo un hacia debate sobre el adentro es, modelo que, por supuesto, tiene una transición que no se mide en semanas ni en meses, sino en años, en los cuales cabe esperar, por supuesto, que en ese reacomodamiento sectorial en términos productivos, la desocupación o la tasa de desocupación aumente en la transición. Lo que pasa es que la transición, vuelvo sobre esto, no se mide en semanas ni en meses, se puede medir en años. Por eso Milei habla de que su proyecto es un proyecto de 15, 20 años, porque en realidad la transición en el modelo liberal es una transición muy larga, a contramano de las palabras de un tal Keynes, que decía que en el largo plazo estamos todos muertos. uh-huh, Es decir, la visión de que hay que priorizar las políticas de corto plazo porque la gente en el medio está sufriendo y las transiciones a veces duran una generación. un sector que puede ser un bálsamo en medio de todo esto, Carlos, es el campo. Bueno, por supuesto, el sector agropecuario es un sector reconocidamente competitivo, tiene elementos de competitividad a nivel internacional y es uno de los sectores que en un proceso de apertura económica podría, digamos, ser uno de los sectores más dinámicos. Un productor agropecuario que nos esté escuchando dirá, sí, está bien, pero en la década del 90 se fundieron un montón de productores. Bueno, ¿por qué? Porque en realidad había atraso cambiario, que no Uh-huh. estaría planteado en este modelo. Este modelo sería un modelo donde habría apertura económica, pero con un tipo de cambio competitivo. La situación de la década del 90 fue muy traumática para el sector agropecuario, sobre todo a partir del año 98, 99, porque la Argentina, que tenía una ley de convertibilidad, quedó entrampada en un dólar caro a nivel internacional y perdimos competitividad, que es uno de los elementos que yo personalmente cuestiono más cuando mi ley habla de dolarizar la economía argentina. Eso podría ser nefasto, porque vos perdés margen de maniobra para aplicar política cambiaria y generar competitividad a través de la cotización del dólar. No me quiero poner finito con esto, pero en realidad, digamos que todo indica que el modelo al que vamos tiene que ser un modelo donde haya un tipo de cambio competitivo, en cuyo caso el sector agropecuario, que en general tiene la escala y la tecnología para competir a nivel internacional,
Y las cadenas de valor, pensemos, tenemos el complejo aceitero más grande del mundo. Es decir, Ujú. Argentina tiene elementos de competitividad en la mayor parte de las cadenas agroalimentarias, no en todas, ¿cierto? Pero en la mayor parte de las cadenas agroalimentarias, pensemos Río Cuarto y su entorno, configuran ese contexto, ¿no es cierto? Ujú. Lo que pasa es que la pregunta del millón es si un modelo a largo plazo puede funcionar con un esquema donde los sectores competitivos sean solo las cadenas agroalimentarias. Porque las cadenas agroalimentarias en la Argentina, y pensamos granos, harinas, aceites, carnes, etcétera, en general son capital intensivas, no son mano de obra intensivas. Y eso genera que si otros sectores se te están cayendo, te encontrás con un problema de empleo, ¿no? Te encontrás con Bien. un problema de empleo que en términos de reconversión se puede resolver en el tiempo, pero el tiempo se mide en años, no en meses. Y la Ujú. transición puede ser muy traumática para cientos y miles de personas, ¿no?